Ahora la pregunta es decirte, Señor, yo deseo más de ti. Y eso hablamos un poco el miércoles. Decir, Señor, yo deseo que mi vida sea cambiada. Yo deseo ser parte de tu vida. Yo necesito y anhelo que mi vida cambie. Ahora, la pregunta es directamente, ¿quién fuimos? ¿Quién fuimos? ¿Fuimos la persona? ¿Fuimos el obrero? ¿Fuimos el profesional? ¿O fuimos ese siervo que Dios quería que estuviera en ese lugar? Y quisiera no lo que uno quiere hacer, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Quiénes fuimos, verdad? Entonces, deseamos. El Señor nos dice a través de su palabra, quita este corazón de piedra, ¿verdad? Y de un corazón de carne. Me acuerdo un amigo de nosotros, Fabián Correa, ¿verdad? Él está como pastor allí en Estados Unidos, de la Iglesia del Nazareno, y él, cuando era líder de JNI, él siempre nos reíamos, ¿verdad? Porque compartía, Señor, quita ese corazón de piedra y transforma y hace un corazón de carne. Y muchas veces nuestro corazón está endurecido, hermano. No nos interesa el otro. No nos importa lo que está pasando a las personas. Y si estamos enojados, peor. No nos importa nada de lo que le sucede a la otra persona. No tiene que ser así. ¿Quiénes fuimos? Somos personas justas, porque el Señor nos justificó. ¿Quiénes fuimos? Entonces, hermanos, uno se preguntaría ¿qué significa la muerte? ¿O cómo uno puede manejar esa situación? Y me hizo acordar de una historia que vi hace mucho tiempo, en la cual había un hombre que estaba despidiendo a su hija, ¿verdad? Es una historia que yo la escuché. Y dice que había un hombre que estaba, obviamente cuando usted va a la terminal ve que hay mucha gente, y este hombre estaba despidiendo a su hija. Y este hombre le llamó la atención porque era como que un momento muy emotivo, ¿verdad? Y dice que cuando este hombre fue, abrazó a su hija, le dijo, te amo y te deseo suficiente. Entonces, ella volteó y le dijo a su papá, papá, este tiempo que hemos vivido juntos ha sido más que suficiente. Y dice, tu amor es lo único que he necesitado. Entonces, ella también le dice, te deseo lo suficiente, papá. Y acá había un hombre que estaba mirando esa situación, estaba cerca. Y la verdad que fue muy emotivo para él. Entonces, él vio a este hombre, se acercó un poco. Y este hombre le dijo al hombre que estaba observando esta situación, le preguntó, ¿te has despedido de alguien sabiendo que será para siempre? Y le dijo eso, ¿no? ¿Te has despedido alguna vez con una persona sabiendo que va a ser para siempre? Y este hombre que estuvo observando se acordó de todas las cosas que él había vivido. Se acordó del tiempo cuando estuvo con su papá y ya no estaba, y él pudo compartir. Se acordó aquel tiempo cuando tuvo que irse a otra provincia para poder estudiar. Se acordó cuando él se alejó de sus amigos y se acordó también cuando su madre partió con el Señor. Y por lo tanto, él sí podía entender a este hombre lo que le estaba diciendo. Entonces este hombre le dice, discúlpame por preguntar, pero ¿por qué es una despedida eterna? Le pregunté. Y este hombre le dijo, estoy muy viejo, y mi hija vive muy lejos. Y yo sé que la próxima vez que nos podamos ver, ya va a ser en mi funeral. Un poco fuerte, ¿verdad? Entonces, este hombre le dijo, mira, yo tengo una curiosidad. Cuando yo vi que te despediste de tu hija, yo vi que tú dijiste una palabra, te deseo suficiente. Y él le dice, ¿te puedo preguntar el significado de esto? Entonces, él empezó a sonreír este hombre. Y él le dice, este es un deseo que ha pasado de generación en generaciones. Mis padres lo hacían todo tiempo. A cada persona que se encontraba. Se detuvo por un momento y viendo hacia arriba, como si acordara, se sonrió aún más. Cuando dijimos, o cuando digo, te deseo suficiente, queríamos que la otra persona tuviera una vida con cosas suficientemente buenas, que disfrutara de cosas muy lindas. Y al voltearme, él dijo como una pequeña frase o como con unos pequeños versos que decía más o menos lo siguiente.
Te deseo suficiente sol para mantener una actitud que brilla. Te deseo suficiente lluvia para apreciar el sol. Te deseo suficiente felicidad para mantener tu espíritu vivo. Te deseo suficiente dolor para que los pequeños gozos en la vida aparenten ser más grandes. Te deseo suficiente ganancia para satisfacer tus deseos. Te deseo suficientes pérdidas para apreciar lo que deseas, o lo que posees, perdón. Te deseo suficientes saludos para ayudarte en las despedidas finales. Y miren, toda esta situación nos ponía a recordar con respecto a la pérdida, ¿verdad? Estuve hablando con nuestra hermana, su mamá estaba en Formosa, y estamos orando en la iglesia y seguimos orando por esta situación. Es un momento difícil, hermano, cuando uno va pasando una situación de pérdida. Y muchas veces uno no puede entender o no puede comprender el dolor que uno pasa. Entonces, un poquito quería compartir eso hoy en nuestra vida, cómo Dios nos quiere enseñar algo. Yo compartí algo de esto hace mucho tiempo, pero quería profundizar un poquito más. Y tiene que ver con respecto a que si nosotros sabemos que un día vamos a tener una cita eterna. En la Biblia dice, a través de su palabra, que un día nosotros vamos a compadecer delante de Dios. Pero para entender esto vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 24, los que tienen su Biblia. Hechos capítulo 24, y vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. Hechos capítulo 24, y vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. Es un momento que capaz nosotros hemos escuchado muchas veces, y ahí está la situación de un hombre conocido por el Señor, que podemos decir que él decía que yo fui el último apóstol, ¿verdad? Persona en la cual Dios lo ungió, y fue el apóstol Pablo. Fíjense, ¿qué es lo que dice el versículo 14? Esto empero te confieso que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Y por esto procuro yo tener siempre conciencia, sin remordimiento, acerca de Dios y acerca de los hombres. Miren, qué cosa curiosa. Esta versión dice que yo procuro tener conciencia, sin remordimiento, acerca de Dios y acerca de los hombres. La versión clásica, la Septuagésima, dice que él directamente procura tener paz con los hombres y con Dios, por esta situación que el Señor habla. Estaba ahí el apóstol Pablo frente a esa situación, estaba compadeciendo con este gobernador, ¿verdad?, llamado Félix. El apóstol Pablo era un hombre que Dios había transformado su vida, era un hombre que conocía las leyes como romano y también como judío y como fariseo. Pero un grupo de fariseos que estaban en el Sanedrín, ¿verdad?, era como el grupo top de los religiosos judíos, fueron a acusarlo al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se defendió como un buen abogado que él era. Él se defendió de todo menos de una cosa. Si volvemos otra vez al versículo 14, dice, yo soy inocente de todo eso menos de una. Él dijo, sí, yo sí acepto esto, pero todo lo demás es mentira. Él dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, y luego él dice, teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto, la cual también ellos esperan. Entonces él dice, todo lo que ustedes me dicen es mentira, salvo que yo sé que un día nosotros vamos a tener que compadecer delante de Dios. Y fíjense una cosa curiosa, él distingue dos tipos de personas, los justos y los injustos. Si nosotros vemos a lo largo de la Biblia, el Señor nos habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que un día nosotros vamos a compadecer delante de Dios. Fíjense, el ser humano fue el único ser que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por ahí con mi esposa hablábamos, ¿verdad?, de los animales y de todo eso, pero fíjense, en la Biblia, si usted lee Génesis desde el capítulo 1, el capítulo 3, el capítulo 1, 26, dice que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza, solamente el ser humano.
Y por lo tanto, tiene esa capacidad de ser semejante a Dios. Pero acá nos hablan también en el libro de Génesis que va a haber una separación. Y también nos dice, si usted lee a lo largo del libro, que un día vamos a compadecer delante de Dios. Fíjense, cuando Dios creó todo que fue hermoso y todo fue maravilloso, dice que Él puso un árbol, el árbol del bien y el árbol del mal, en la cual le dijo a Adán y Eva, ustedes no van a comer de este árbol. Pero cuando el hombre peca y pasa toda la situación, fíjense, el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, dice que termina con un árbol también, en la cual es el árbol de vida, ¿verdad? Fíjense, Dios hace todo perfecto. Empieza la vida con un árbol y termina la vida con otro árbol. ¿Qué significa eso? Todos vamos a compadecer delante de Dios. Si nosotros seguimos en el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos nos habla de eso, el libro de Proverbios también nos habla, el libro de Eclesiastés, el libro de los profetas mayores y de los menores también dicen que el hombre va a compadecer delante de Dios. El Señor Jesús nos enseñó a través de los 4 evangelios que un día van a ser separados la sal, ¿sí?, de la tierra, y que también dice que va a ser separado las ovejas de los cabritos. El Señor Jesús también dice que un momento van a estar separados unos a la derecha y otros a la izquierda. Si nosotros vemos a través de los libros que nosotros podemos encontrar en el libro de Hechos, el apóstol Pablo nos dice que va a haber justos e injustos. En el libro de Romanos también el Señor nos habla de eso, y en las cartas de Corinto del apóstol Pablo también habla que uno va a compadecer delante de Dios. Y si vemos las cartas de Pedro, las 2 cartas de Pedro y la carta de Judas, y en el libro de Apocalipsis, cuando uno ve esta situación que nosotros vemos, que cuenta el apóstol Pablo, se denomina también el gran trono blanco, o el gran trono de Dios. En el libro de Apocalipsis nos habla de eso, el capítulo 20 nos habla del trono blanco. Entonces fíjense qué interesante, un día nosotros vamos a compadecer delante de Dios, todos los que estamos, justos o injustos, creamos en Dios y no creamos en Dios, nos importe Dios o no nos importe Dios, todos de los que estamos aquí vamos a tener que compadecer delante de Dios. Entonces es como que se formaría como una película, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era más chico, una de las películas que marcó y que bueno, fue muy importante a nivel mundial y que era algo novedoso, no sé si se acuerdan, en la cual ponían una cosa y se transportaban directamente a otro lugar, y eran unos hombres de azules. ¿Se acuerdan de qué película es? De Avatar, ¿no? Cuando apareció en su momento, y uno decía, wow, ¿verdad? Porque se transportaban y pasaban otras cosas. Bueno, capaz en el libro de Apocalipsis Avatar queda corto con todas las cosas que vamos a pasar. Pero lo importante es que un día nosotros vamos a compadecer delante de Dios. Y fíjense, acá el apóstol Pablo dice, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Miren, van a compadecer delante de Dios. Y ellos van a tener que creer y van a ver en la misma presencia de Dios. Y dice la palabra que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces esos injustos van a tener que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey. Pero después están los justos, aquellos que hemos sido justificados por la sangre del Cordero, aquellos que hemos reconocido nuestra condición. Y saben, todos aquellos que hemos sido justificados por el Señor, no es que ya estamos, no, dicen que vamos a ser evaluados por Dios. No es que dicen, bueno, Junior, ya está, todo bien, qué bueno. No, para un momento, vamos a ver cómo fue tu vida, Junior. Hermano Elvio, cómo, todo serviste al Señor, muy linda meditación, ¿verdad? Pero no queda ahí, vamos a ver cómo fue tu vida. Mariela, Matías, Sandro, vamos a ver cómo fue su vida. Porque acá el apóstol nos dice, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto, la cual también ellos esperarán. Y si nosotros seguimos, Matías, a ver, podemos seguir. ¿Qué más dice? Y por esto procuro yo tener siempre conciencia, sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. ¿Por qué? Porque sabe que un día vamos a compadecer delante de Dios y cada uno va a ser evaluado por Dios. Dios va a decir de cada uno de la situación que nosotros vemos.
Entonces todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que experimentamos, va a ser evaluado por Dios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y el apóstol Pablo sí, él decía, procuro tener paz con Dios y con los hombres. ¿Saben por qué? Porque saben que todas las cosas que nosotros hemos pensado y hemos dicho, vamos a tener que rendir a cuentas delante de Dios. Cuando estemos en ese gran trono alto, ¿verdad? En ese gran tribunal delante del Señor. Entonces, nosotros no pensamos en eso. Si nosotros pensáramos que un día vamos a ser confrontados con Dios o lo asimiláramos en nuestra mente, que vamos a ser evaluados con Dios, capaz no tomaríamos ciertas libertades que nos tomamos. En la Biblia dice que tenemos un músculo tan pequeño pero tan mortal que lleva el timón de toda nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuál es? La lengua, hermano. Esta lengua, mira, que nosotros tenemos es tremenda. Cuando nos damos cuenta, hablamos de uno, hablamos de otro, criticamos, decimos todo. Y tendríamos que tener cuidado porque un día el Señor nos dice que vamos a ser evaluados por Dios. Vamos a tener que rendir a cuenta de Dios, de nuestros dichos, de nuestros pensamientos y de nuestro accionar. Qué interesante, ¿verdad? Lo que nos habla el Señor. Entonces, si nosotros pensáramos así, me preguntaría, ¿nos atreveríamos a pensar de lo que a veces pensamos? ¿Nos atreveríamos a decir las cosas que a veces decimos? Porque a veces nosotros volamos, ¿verdad? Capaz que vemos una situación y ya nos imaginamos todo un contexto, pero no lo imaginamos en nuestra mente. Más aún cuando uno está dolido o cuando uno ha pasado una situación en la cual hemos sido desilusionados o hemos sido defraudados, o cuando hay una situación de dolor y de sufrimiento. Muchas veces, ¿qué pasa? O me enojo, o es como que me olvido de todas esas situaciones, o capaz me deprimo, o capaz empiezo a hacer otras cosas para no acordarme de todas esas situaciones que yo he vivido. Pero nosotros vamos a tener que rendir cuentas al Señor delante de eso. Ahora, es interesante poder ver eso. Y no solamente que vamos a tener que rendir a cuenta delante de Dios, sino muchas veces, hermano, el tiempo que nosotros tenemos es el que nos determina de lo que somos y de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Miren, cuando nosotros estamos en este mundo, el Señor tuvo un propósito. Yo siempre digo, Señor, ayúdame a que no me vaya de este mundo sin haber cumplido el propósito que tú pusiste en mí. Ahora, ¿eso quién lo determina? El tiempo. El tiempo va a determinar lo que usted es y lo que Dios quiere que usted sea. Porque esto lo hace el tiempo. Miren, cuando usted está en una sala de emergencia, hay diversos códigos que se llaman. Hay un código verde cuando es algo que usted puede esperar. Hay un código amarillo que se llama cuando es algo que es importante, pero todavía puede esperar 2 horas o capaz 40 minutos. Y hay un código rojo que es algo que no puede esperar y que tiene que ser tratado inmediatamente. Hermano, muchas veces en nuestra vida Dios nos está mandando códigos rojos, que no tenemos más tiempo para esperar, pero nosotros dejamos que eso pase desapercibido. Y capaz que lo tomamos como códigos verdes, ¿verdad? Entonces el tiempo va a determinar. Dios muchas veces nos llama a que podamos hacer cosas. Dios nos está mostrando cosas que tenemos que hacer o cosas que tenemos que resolver. Y a veces nosotros no le damos importancia o dejamos que pase el tiempo. Entonces ese tiempo usted va a determinar lo que usted va a hacer porque Dios quiere hacer algo con su vida. Si Dios quiere transformar su vida y su corazón, pero a usted no le importa eso, y va a dilatar meses, años, y capaz hasta cuando tenga que compadecer delante de Dios. Pero si usted toma lo que Dios ha dicho y dice, no, yo verdaderamente me doy cuenta que Dios me está llamando a hacer algo y que yo voy a tener que rendir cuenta al Señor. Yo digo, no, yo no quiero dejar pasar más tiempo, yo quiero tener ese tiempo con Dios, quiero que mi vida sea cambiada, quiero ser transformado. Usted no va a dejar pasar más tiempo. Las cosas no van a ser más importantes que lo que Dios tiene para su vida. El trabajo es importante, pero no es lo más importante. La familia es importante, pero no es lo más importante. Sus seres queridos son importantes, pero no es lo más importante.
Capaz su ministerio es importante, pero no es lo más importante. Su trabajo es importante, pero no es lo más importante. Entonces, el tiempo es lo que va a determinar. Dios nos está llamando. Hermano, porque vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios de las cosas que nosotros hemos hecho. Ahora, ustedes imagínense esa situación. Yo también creo que algunas veces yo le compartí, vi algún ejercicio, aquellas personas que están pasando lo que se llama cuidado paliativo. El cuidado paliativo es aquellas personas que ya saben que tienen un tiempo de vida y que prácticamente, bueno, van a tener que sobrellevar eso. Y que no saben cuánto tiempo más van a poder vivir. Entonces se le hace como un ejercicio y se les pregunta, ¿qué les gustaría a ustedes que hablen en su funeral? Miren, ¿no? Parece un poco trágico. Entonces ahí las personas escriben, me gustaría que digan de mí tal cosa, me gustaría que hablen de mí tal situación. Y muchas veces nosotros vemos, ¿verdad? Cuando está la persona en vida no podemos valorar y muchas veces cuando la persona ya no está, todos dicen, era muy bonito, ¿verdad? Era muy bueno, era muy amable, pero ya no está esa persona. Ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que diría tu vecino de ti si vos murieras? ¿Qué diría ese familiar de ti si vos no estuvieras con vida? ¿Qué diría esa persona que te conoce? Ese compañero de trabajo o aún ese compañero de ministerio. ¿Qué diría de ti si vos ya no estuvieras con vida? Qué interesante, ¿verdad? Había un hombre que prácticamente ya le habían determinado por un cáncer terminal un tiempo y le habían determinado 6 meses, 1 año. A veces uno no puede saber porque capaz que médicamente podemos dar un tiempo estimativo, pero los tiempos los pone Dios. Entonces este hombre, como tenía poco tiempo, dice, bueno, voy a arreglar mi cuenta. Este hombre estaba con una mujer, pero no era casado, se casó con la esposa, estaba peleado con los hijos, se reconcilió con los hijos, debía deuda a mucha gente, le pagó las cosas que tenía que pagar y hizo todas las cosas que quería hacer. Era una persona que Dios tocó su vida, pero nunca iba a la iglesia y empezó a ir y a colaborar como nunca lo hacía antes. Esta persona murió. Pero saben, en ese tiempo él quiso recuperar el tiempo que había hecho. Hermano, muchas veces eso sucede en nuestra vida. Dios nos da ese tiempo. Y el tiempo va a permitir determinar algo. Dios tiene poder y puede ser un milagro. Cuando estuvimos el miércoles hablando con mi hermano Elvio y con Junior, ¿verdad? Tuvimos una reunión ahí que estuvimos compartiendo con respecto a la iglesia. Hablamos un poco de eso, en la cual nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y poder experimentar la presencia de Dios. Entonces, cuando usted tiene esa presencia de Dios, cuando usted va a un lugar, su vida es transformada. Y usted pasa a ese lugar donde usted va, es como que ese lugar es cambiado. Y capaz una persona lo ve a usted, ¿verdad? Lo ve a Matías, un compañero, y le dice, che, Matías, no sé, tienes algo raro. No, pero no he hecho nada malo. No, pero tienes algo. Y le dice, mira, ¿te puedo contar algo? Bueno, sí, me está pasando una situación. Y le cuenta, él capaz que él nunca le dijo nada, ni le compartió de Dios. Pero la presencia de Dios se manifiesta de tal forma que ahí Dios empieza a usar nuestras vidas como esos instrumentos útiles delante de Dios. Entonces, fíjense, es muy interesante. Si usted ve un océano muy grande, el océano tiene las olas, ¿verdad? Tiene el viento. Y usted puede ver eso, pero usted no puede ver qué es lo que hay al fondo. Y muchas veces a lo largo de nuestra vida nosotros pasamos esos vientos, esas olas, ¿verdad? Esas pruebas que tenemos que pasar, pero Dios está detrás de todo eso y Él un día va a compadecer delante de nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros estemos en el trono blanco? ¿Qué va a pasar cuando nosotros estemos en el trono del Señor? Por eso yo le puse el título de este mensaje, ¿verdad? En la cita eterna. Si estamos preparados. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que vamos a estar en una cita eterna. Y la pregunta sería, ¿estamos preparados para esta cita eterna? ¿Estamos preparados nosotros? ¿No hemos puesto a pensar que un día vamos a tener que compadecer delante de nuestro Dios? Miren, los justos y los injustos. Las personas que hemos acercado a Dios y las personas que no se han acercado a Dios.
Y usted que ha sido una persona que Dios ha transformado su vida, no piense que ya está todo hecho. No, usted va a ser evaluado por Dios. Y Dios, cuando vea su vida, le va a tomar un examen. ¿Cómo que Dios me va a tomar un examen? Dios no es un profesor. Bueno, Él es nuestro maestro, ¿verdad? Él nos hizo. Pero metafóricamente podríamos decir, y basándonos en esta palabra y basándonos en el libro de Apocalipsis que lo vamos a leer, el Señor, cuando estemos delante de Él te va a hacer algunas preguntas. Y eso quiero compartir hoy. Él nos va a decir algunas preguntas. Ahora, una de las preguntas que te podría decir el Señor, si lo ve a Junior, y le va a decir, ¿quién fuiste? La primera pregunta que te diría Dios, ¿quién fuiste? Y fíjense, muchas veces hay personas que no quieren pasar desapercibido en la vida, y para no pasar desapercibido en la vida van a hacer cosas grandes. Una donación grande, una entrega de dinero, una propiedad. ¿Por qué? Porque quieren que su nombre esté plasmado. Saben que las personas van a morir, pero quieren que un día queden sus nombres. Entonces vemos directamente hospitales, ¿verdad? Hospitales con nombre. Hospital Avellaneda, Hospital Néstor Kirchner. Vemos capaz edificios con un nombre de un prócer, de una persona que donó algo, que dio algo, o hizo algo importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas querían quedar, ¿sí? Que su nombre, a pesar de los años, quede como un legado. Y por lo tanto hacen cosas para que pongan un hogar de niños el nombre de esas personas. Ustedes fíjense, los hospitales, los edificios, las calles, ¿no tienen nombre de algunas personas? Sí. Justamente por eso. Ahora, la pregunta sería, ¿quiénes fuimos? ¿Verdad? Y nosotros somos personas que nos hemos equivocado. No somos hombres perfectos, no somos mujeres perfectas, no somos trabajadores perfectos, no somos esposas perfectas, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No somos líderes perfectos, no somos siervos perfectos. Entonces, deseamos. Pero ¿qué es lo que va a marcar nuestra diferencia? El Señor nos dice que vamos a través de su palabra, quita este corazón toda nuestra vida de piedra, ¿verdad? Y de un corazón. Ahora, interesante, ¿verdad? Porque queremos ser personas nosotros, justas. Fabián Correa, ¿verdad? Fíjense, la palabra del Señor dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que nos ríamos, ¿verdad? Porque compartía, Señor, quita ese corazón de piedra a que seamos justos. Y haz un corazón que seamos personas justificadas. Y muchas veces nuestro corazón está endurecido, hermano. No nos interesa el otro. No nos importa lo que está pasando a las personas. Hermano, y si estamos enojados, peor. No nos importa nada de lo que le sucede a la otra persona. Una persona que pasa una necesidad, no tiene que ser así. Ese gesto ¿quiénes fuimos? Sencillo, somos personas justas, porque el Señor nos justificó. ¿Quiénes fuimos? La segunda pregunta sería, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Ah, bueno, Señor, yo he hecho muchas cosas, ¿verdad? He hecho cosas para el país. La segunda pregunta sería, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Ah, bueno, Señor, yo he hecho muchas cosas, ¿verdad? He hecho cosas para el país, he hecho cosas para la provincia, he hecho cosas para mi familia. Mire, hermano, las cosas que usted ha hecho en la tierra no valen lo mismo cuando usted esté en el cielo. Las cosas que para usted parecen importantes en esta tierra, cuando esté delante de Dios en el cielo, no son importantes. Lo que usted cree que es importante aquí en el cielo, no es importante. Ahora el Señor nos dice qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Sí, bueno, he hecho cosas muy importantes, ¿verdad? Tu vida, ¿cómo se ha identificado para el Señor? ¿Qué has hecho para Dios? Bueno, he ayudado, he colaborado, he hecho grandes cosas. El Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Y un árbol bueno da buenos frutos. Bueno, ¿cuáles son los frutos que tenemos, hermano? ¿Qué frutos tenemos? Amigo, usted que está por internet o hermano, ¿qué fruto tiene? Bueno, he hecho muchas cosas, tengo en mi casa, tengo un auto, tengo mi profesión. Eso no es importante para Dios. O sea, está bueno aquí en la tierra. Pero usted, ¿qué fruto ha dado? Qué interesante, ¿verdad? Poder ver. Entonces, el Señor nos llama, ¿qué hicimos?
Y la tercera pregunta que nos diría el Señor sería, ¿a quién amaste o a quién serviste? Yo a veces le compartí, creo, en otra prédica esto. ¿A quién amaste? Ah, bueno, el amor de mi vida, mi esposa, gloria a Dios. El amor de mi vida, mis hijas, ah, gloria a Dios. El amor de mi vida, mis padres. El amor de mi vida, mi trabajo, ¿verdad? ¿A quién amaste? ¿A quién serviste? Mi novia, mi novio, mi profesión, mi oficio, mi liderazgo. Muchas veces ese liderazgo es más importante. ¿A quién amaste? ¿A quién serviste? Qué interesante que podamos poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Amar al Señor. Todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos por amor. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, tomar nuestros pensamientos. Y qué interesante cuando nosotros pensamos así, porque sabemos que un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Entonces el Señor nos va a decir, bueno, aquí estamos, bueno, ¿quién fuiste? ¿Qué hiciste? ¿A quién serviste? Qué interesante, ¿verdad? Porque el Señor dice, nos da una promesa que es la vida eterna, pero la pregunta sería, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho para Dios? Qué bueno poder decir, Señor, yo quiero más de ti. Y saben, si usted quiere más de ti, y si usted quiere más de Dios, usted estaría todos los días en la casa del Señor. La pregunta es, ¿qué queremos en nuestra vida? Usted estaría anhelando esto de Dios, porque queremos eso, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, yo procuro tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Quiero hacer las cosas bien. Quiero tener paz con Dios y paz con los hombres. Hermano, un día, no se olvide, vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios y vamos a estar en ese trono blanco. Mire, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 3. Y dice, el apóstol Juan, después de que Dios le hizo una gran revelación de cosas que iban a suceder, a Juan, ¿verdad? Cuando estaba en la isla de Patmos, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y él mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y qué más dice? Y la muerte no será más y no habrá más llanto. Fíjense, ya no va a haber más muerte. Va a haber un momento cuando estemos delante de Dios que ya no va a haber más muerte. Ya no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber llanto. ¿Qué más dice? Ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. ¿Seguimos? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome, hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios, a los hechiceros, a los idólatras, a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fuerte, ¿verdad? Hasta ahí nomás. Hermano, Dios nos da una nueva oportunidad. Nosotros podemos hablar de dos tipos de muerte, una muerte física y una muerte espiritual. Esa muerte física cuando nosotros ya nuestro cuerpo ya no está. Pero a veces podemos tener físicamente bien, pero espiritualmente podemos estar muertos por nuestra condición de pecado. Y el Señor nos da una nueva oportunidad. Y nosotros tenemos dos caminos, miren, no tres caminos, dos caminos. O elegimos el regalo de la salvación que Dios nos da y la oportunidad de ser hijos de Dios, como nos dice el libro de Apocalipsis, o vamos por el camino de la soledad eterna. No hay respuesta, no hay nada, no hay promesas. Voy a estar solo en ese lugar. Llamemos Hades, llamemos lugar de azufre, llamemos infierno. Me gusta mucho el concepto de soledad eterna, porque voy a estar solo por la eternidad. Usted imagínese que usted esté solo por la eternidad.
y no tenga nada. Es terrible. Entonces tenemos ese camino, o el camino que Dios nos da a través de la salvación, o el camino de la soledad eterna. Entonces fíjense, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Vamos a tener que compadecer todos los que estamos acá en la iglesia Puerta Abierta, los que somos de la iglesia El Nazareno, los que son metodistas, los que son wesleyanos, los que son... Todos, los que son de todos vamos a compadecer delante del gran trono blanco o delante del gran trono de Dios. Y vamos a ser confrontados con Dios. Y ahí el Señor va a ir evaluando, ¿verdad? Hemos visto los justos y los injustos. La pregunta es, ¿dónde vamos a estar nosotros, hermano? Saben, Dios nos está llamando, hermano, a que este tiempo, usted no deje pasar más tiempo. No sabemos las cosas que van a suceder. Está bueno planificar. Y con mi esposa siempre planificamos. Pero esta situación que uno ha podido ver de pandemia y de situaciones, la verdad, uno ha podido ver que hay cosas que uno nunca se hubiera imaginado y se dieron. Entonces, qué bueno que podamos acortar los tiempos y poder entregar nuestra vida a Dios. Hermano, amigo, yo te animo hoy a que esta mañana nosotros podemos entregar nuestra vida al Señor. Y si somos justificados por el Señor también. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y a quién servimos? Hermano, Dios nos está llamando y muchas veces puede pasar una situación de esa muerte. Que da tristeza, que da dolor. Pero el Señor nos dice, y tenemos la esperanza que un día vamos a estar con nuestros seres queridos porque todos van a ser juzgados y va a haber un momento, un lugar donde va a haber paz. Un lugar donde va a haber tranquilidad. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber muerte, ya no va a haber tristeza. Y el Señor nos da esa esperanza. Y esa esperanza nos permite poder seguir adelante. Y sabiendo que un día vamos a estar. Ahora la pregunta sería, ¿por qué dejamos pasar tanto tiempo? ¿Por qué no aprovechamos ese tiempo ahora? Y le decimos, Señor, aquí estoy. Necesito de ti. Necesito de tu presencia. Necesito de tu amor. Necesito que mi vida sea cambiada. Necesito que esos sentimientos y esos pensamientos se vayan. Uno muchas veces habla en la psicología secular que cuando uno pasa una situación de muerte o de pérdida, ya sea física o pérdida material o pérdida de algo, hay un tiempo prudencial de 9 meses a 2 años. Y dice que cuando esa persona en ese duelo no pasa eso, va a tener un problema mental, porque no soportó esa situación. Hermano, Dios nos da libertad. ¿Y por qué no tomamos esa libertad que Dios nos da y empezamos a ser libres de cualquier situación? Libre del pecado, libre de la angustia, libre de la culpa, o capaz libre de la indiferencia. El Señor quiere que nosotros amemos a las personas. Dios es un Dios de amor. Que no seamos indiferentes a lo que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Estamos preparados para la cita eterna? Entonces usted ya sabe, hermano, que usted un día va a compadecer delante de Dios. Usted va a tener una cita eterna y la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Usted está preparado para que cuando esté delante de Dios, en ese trono blanco, tenga que confrontar con el Señor? ¿Usted está preparado? Cuando el Señor te diga, ¿quién sos? ¿Quién sos, Mariela? Cuando el Señor le diga, ¿qué hiciste, él? Cuando el Señor le diga, ¿a quién serviste, Junior, Edivaldo? ¿Qué le vamos a decir? Aquí estamos, Señor.